En el presente recurso, Karen Velasco, Astrid Hernández, Andrea González y quien les habla, Cristóbal Castellanos, estudiantes de noveno semestre de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, desarrollaremos la actividad de la semana 9 de la práctica 3, que tiene como objetivo identificar las características del ejercicio evaluativo de la institución educativa abordada mediante un análisis comparativo de los instrumentos utilizados por dicha institución y los aportes académicos que soportan esta actividad, con el fin de interpretar la coherencia de la actividad institucional en el cumplimiento del propósito fundamental del proceso evaluativo. Como preámbulo a esta presentación, queremos acotar que el propósito esencial de la evaluación es, desde las reflexiones del autor de la orden en el 2009, el optimizar la estructura de la evaluación como proceso y como producto, actuando como mecanismo de retroalimentación de los sistemas que en ella intervienen y que permite asegurar la permanencia, eficacia y funcionalidad de esa estructura formativa. Este ejercicio, entonces, desde esa contextualización en el campo de la institución de análisis, para nosotros el Colegio Miguel Antonio Caro, institución ubicada al norte de Bogotá, pretende presentar evidencias del ejercicio evaluativo que allí se realiza como mecanismo de retroalimentación, enriquecimiento, crecimiento y flexibilización permanente y coherente del servicio educativo, en el cual participa toda la comunidad educativa, como corresponde a este proceso. Este análisis se abordará entonces en los tres componentes fundamentales, basados desde el recurso teórico argumentativo y en el comparativo procesual del ámbito real de la institución que estamos abordando. Los componentes que analizaremos entonces serán presentados de la siguiente manera: inicialmente, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Para hacer alusión a la evaluación diagnóstica, que es la primera de todas ellas, debemos tener en cuenta pues que el concepto de diagnóstico y de evaluación tienen afinidades y también tienen diferencias. Por ejemplo, el autor García Nieto, en 1989, nos indica que la evaluación se hace con unos objetivos determinados, mientras que el diagnóstico tiene más en cuenta conocer el origen, la evolución o el proceso de maduración de cada persona. En relación a estos dos mismos conceptos, nos habla García Jiménez en 1994, quien afirma pues, que la evaluación y el diagnóstico son conceptualmente similares, que a partir de la integración de los avances en investigación educativa, los dos conceptos pueden entenderse como un proceso de análisis de la realidad educativa y que permite conocer articulaciones entre ambos. Pues la idea es mejorar el proceso siempre. Y ya Castillo en 1994 también nos afirma que la importancia de la cooperación y complementariedad entre estos dos conceptos es muy importante, no solo como concepto sino como proceso. Entonces la evaluación serviría para mejorar la calidad educativa y el diagnóstico para descubrir, describir, para predecir o explicar el comportamiento de una persona o de un grupo o de una situación. Con ello pues llegamos al punto del concepto como tal de diagnóstico, en el que se supone que esta evaluación diagnóstica va a facilitar la acción de mejora de los estudiantes, ya que se entiende pues como un proceso sistemático que va a potenciar el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Entonces, esta evaluación permitiría o facilitaría la decisión respecto a cómo intervenir en los procesos de los estudiantes y a su vez permite hacer un seguimiento, obviamente de parte del docente o instructor, pues precisamente todo con el fin de mejorar el proceso educativo. Las técnicas que se han usado para este tipo de evaluación nos pueden proporcionar información tanto del contexto
como de la interacción que se tiene entre alumnos, también con los docentes, obviamente. Y esta evaluación diagnóstica implica una labor de síntesis de pues, toda la información recogida. Entonces, la destreza del profesional, del docente, de la persona que esté a cargo para sintetizar e interpretar esas informaciones que se puedan recopilar de esa evaluación son muy importantes. Tenemos entonces de esas posibilidades y limitaciones que nos muestran los estudiantes para poder predecir y actuar en el desarrollo de un futuro próximo. Entonces nos dice que el diagnóstico puede tener dos tipos de intervención, una intervención de tipo preventivo y una intervención de tipo correctivo. Con diagnóstico hago referencia a la evaluación como tal, ¿no? A esta evaluación diagnóstica que se puede realizar hacia estos dos caminos, hacia prevenir o hacia corregir. Y tenemos en último lugar pues los elementos y las características de esta evaluación diagnóstica. Dentro de los elementos hablamos específicamente como de las características del alumnado y de quienes intervienen. En este caso, esas características pueden ser individuales, pues que están relacionadas pues con varios factores que configuran pues esa realidad del estudiante. Esas condiciones pueden ser físicas, intelectuales, de personalidad, de intereses, sus estilos de aprendizaje, sus diferentes intereses, las actitudes que ellos adopten y también las las contextuales. Entonces, estas se refieren ya directamente al medio, ¿no? Al medio en el que se encuentra el alumno, que influye obviamente en su desarrollo, que incluye pues un ambiente familiar, un ambiente educativo, un ambiente social. Y bueno, y dentro de las características pues tenemos lo importante y la importancia del profesorado, que es quien señala el problema en esa evaluación de diagnóstico. Por eso es importante entender el sentido de corresponsabilidad que nosotros como docentes tenemos frente a esta evaluación. La coparticipación con el alumnado es muy importante. El papel que juega es muy importante y por eso precisamente nuestra evaluación va enfocada hacia el cuerpo docente y las actividades que ellos desarrollan, porque nos permite identificar pues cuál ha sido el proceso desarrollado por estos docentes y cuál es su influencia en el alumno. Entonces lo que tratamos es de acercar, de conseguir comunicaciones funcionales, operativas. La idea es entender ese funcionamiento interesante entre la familia y la escuela. Entonces, esta evaluación diagnóstica también es un proceso donde se comenta, se analizan aspectos que permiten comprender esa tarea. La evaluación diagnóstica también es un proceso donde se comenta, se analizan aspectos que permiten comprender esa tarea del estudiante de parte del docente. Eso es a grandes rasgos lo que nos permite la evaluación diagnóstica. Voy a hablar sobre la evaluación formativa. Según en el documento del Ministerio de Educación, la evaluación formativa y sus componentes para la construcción de una cultura de mejoramiento. En este documento nos habla que la evaluación formativa es un proceso permanente y sistemático que se encarga de recoger y de analizar la información para así conocer y valorar los procesos de aprendizaje y en los niveles del desarrollo de las competencias. El objetivo principal como tal de esta evaluación es la de monitorear o observar el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí?, para proporcionarles una retroalimentación continua. Esta puede ser utilizada como para impulsar el docente como en su estrategia pedagógica y al estudiante para mejorar su aprendizaje.
El propósito como tal de esta evaluación es identificar las habilidades y las debilidades, fortalezas y los problemas que algunos estudiantes tengan en las diferentes áreas en las cuales deben mejorar. La finalidad de esta evaluación es contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes y también de los aprendizajes de cada uno de ellos. Se manifiesta que esta evaluación es una de las mejores estrategias, ya que aumenta el desempeño escolar. Se puede decir o podemos dar un ejemplo de esta evaluación donde el docente puede realizar un test de calidad donde observe el nivel que tienen los estudiantes dentro del aula. La evaluación sumativa es aquella realizada después de un periodo de aprendizaje o podríamos decirlo así, en la finalización de un programa o del curso escolar. Esta evaluación tiene como objetivo calificar, ¿sí? Califica en cuanto a la función de un rendimiento. Esta otorga un certificado, determina e informa sobre ese nivel alcanzado por parte del estudiante y da, dándole así ese informe a los padres, a los mismos estudiantes y lógicamente en la institución educativa en la que se genera la prueba. Esta evaluación se fundamenta en la información que se va recogiendo sistemáticamente por parte del docente en torno a logros alcanzados por los alumnos en su proceso de estudio. Esta información es valorada a través de criterios relacionados por profesores y debe ser muy coherente con el objetivo tratado, ¿sí? Estas se traducen en una nueva información que según el caso puede ser calificación, sanción o informe sobre la realidad evaluada. Esta realidad evaluada se basa en los alumnos y pueden ser tres específicamente, que serían las debilidades, los errores cometidos y las fortalezas obtenidas a través del proceso. Esta información se puede traducir en palabras o números, ¿sí? La cual se puede entender con facilidad. Si son números, se pueden clasificar del 0 al 10. Si son letras, va de la A a la E. Y si son palabras, estas palabras son muy equivalentes con los números y que puede presentar una escala cuantitativa. Esas palabras pueden ser excelente, sobresaliente, aprobado, bueno, deficiente, bueno, hay varias. La interpretación debe ser inequívoca y una información fiable, válida y justa. Los profesores deben asegurarse de que estas calificaciones reflejen la realidad de ese saber que tanto se desea. No solo deben incluir conocimientos, sino también las habilidades, las destrezas, estrategias o actitudes las cuales alcanza cada alumno, ¿sí? O sea que esta prueba tenga un alto grado de validez, es decir, que exista coherencia entre lo que realmente sabe el alumno y lo evidenciado en la prueba. Para el desarrollo de la evaluación sumativa se deben evidenciar ciertas cualidades que deben reunir la información a recoger para dicha evaluación. Dichas cualidades sería la coherencia, la suficiencia, la representatividad, la ponderación en la relevancia social, la relevancia científico-académica. En la evaluación diseñada, la cual tiene por nombre Prueba de Saber Ciencias Naturales de grado cuarto, cumple con estas características, como por ejemplo el estándar de calificación basado en un puntaje numérico por pregunta, la cual identifica qué tan eficaz o qué tan válido ha sido este proceso educativo por parte del alumno.
Bien, para De la Orden, en 1997, nos indica que la evaluación del aprendizaje debería servir a propósito de ser un mecanismo que desde una perspectiva sistémica vigile las diferentes relaciones de coherencia entre los insumos, los procesos, los productos, los contextos y las metas en el aula, a través de la dotación de significados pertinentes y dirigidos a los diferentes actores implicados en este ejercicio. Esto en pos de su actuación para la mejora del proceso en la institución. Estas relaciones deben ser de coherencia y se traducen en concepciones de calidad definidas como eficiencia, eficacia, pertinencia y relevancia. Esto citado por Muñoz Izquierdo en el 2009. Desde estas implicaciones concluimos para este análisis en la institución del Colegio Miguel Antonio Caro que la visión de la institución en la cual se han establecido los procesos de calidad han permitido estructurar un ejercicio evaluativo sistémico y coherente que enriquece el contexto del proceso formativo en todos sus componentes y garantiza una mejora continua de la institución y su crecimiento. Muchas gracias.